Totalmente de acuerdo. Bueno, y nosotros ahora seguimos a vueltas con ese vórtice polar porque todo parece indicar que sí, que finalmente se va a romper porque se va a producir ese calentamiento súbito estratosférico. Nosotros somos muy de explicar bien las cosas, como digo siempre, así que vamos a ir haciendo ese seguimiento para ver si esto va a ser así o no. Aunque insistimos que no siempre un calentamiento súbito estratosférico indica que vayamos a tener una ruptura del vórtice, pero de momento las cosas están así. Estamos a 10 hectopascal, estamos muy alto en la atmósfera, unos 25 kilómetros de altitud, y esta es la temperatura. Aquí tenemos la península ibérica, no nos despistemos, y aquí tendríamos lo que sería pues esa configuración de vórtice, ahora mismo cerrada, con esos tonos aquí bien fríos. Hoy no está la escala, pero bueno, con esos tonos que son bastante bien fríos y están ahí ese aire frío confinado. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días. Fijaros, ahora sí aparece la escala, como poco a poco esos tonos más fríos van a ser cada vez menos frío, pero aún así también fríos, y también vemos que ya no está con esa forma tan circular, que se ha deformado un poco. Así que esto es síntoma de que sí, que durante los próximos días se va a producir ese calentamiento súbito estratosférico y que podría provocar pues esa ruptura del vórtice polar. Aquí está la península, aunque veamos ese aire frío que está encima, insisto, estamos a 10 hectopascal, que son 25 kilómetros de altitud. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que esto no es inmediato, porque tenemos que entender cómo son esas capas de la atmósfera. Lo vuelvo a recordar, lo que acabamos de ver está ocurriendo aquí, en la estratosfera, a unos 25 kilómetros de altitud, y los fenómenos meteorológicos, esos frentes, esas borrascas, esas lluvias, ocurren aquí, en la troposfera. Así que el frío que tenemos ahora nada tiene que ver con esa posible con esa ruptura o no del vórtice. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, lo que acabamos de ver antes, está aquí, y evidentemente eso tardará en propagarse días hasta alcanzar la troposfera. ¿Cuánto tiempo? Pues en torno a 2-3 semanas. ¿Se puede saber? Bueno, pues hay ciertas herramientas para entender si finalmente esto va a tener consecuencias o no, así que vamos a recurrir a esos mapas de anomalía de temperatura que nos proporciona el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Esta es esta semana, ¿vale? Aquí no tiene nada que ver con el vórtice, insisto, porque fijaros que la anomalía de temperatura nos indica que estamos teniendo tonos azules, y eso son temperaturas más bajas que lo que tocaría según las medias climáticas. Ninguna sorpresa con esa masa de aire polar que tenemos, que evidentemente nos está dejando esta semana pues con valores muy fríos. Avanzamos otra semana más, es la próxima semana. Aquí todavía seguimos ajenos a esa posible influencia del vórtice, no estamos en plazo, por así decirlo, y estamos viendo que esa anomalía de temperatura en la península se suaviza, pero aún así en gran parte todavía va a seguir siendo la próxima semana algo más fría de lo habitual. En nuestra comunidad ya predominan los tonos blancos, en el sur sí que sería algo más fría. Avanzamos otra semana más, aquí ya sí estamos a 2 semanas vistas y podríamos sentir los supuestos efectos de la ruptura del vórtice polar del 6 de febrero al 13 de febrero. Y oh sorpresa, la península aparece en blanco, incluso con tonos rojos. Así que aquí, evidentemente, ningún efecto, ningún síntoma de que nos vaya a afectar esa posible ruptura. Avanzamos otra semana más, ya estamos a mediados de febrero, del 13 al 20. Es tercera semana vista en caso de que se rompa ese vórtice polar y los tonos siguen siendo blancos. Conclusión, a día de hoy, en caso de que se rompa ese vórtice polar, más frío no vamos a tener durante las 2-3 próximas semanas, que es cuando comenzaríamos a notar esos supuestos efectos. Y es que, insisto, que no siempre una ruptura del vórtice polar se tiene que traducir en más frío, que también en otras ocasiones lo que nos trae es una temporada más lluviosa. Y esto pasó en 2018, que se rompió ese vórtice polar, y luego tuvimos la primavera más lluviosa que se recuerda en décadas. Seguiremos pendientes, pero de momento damos por zanjado ese vórtice polar.